Los sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, los que oyen la palabra, la que reciben la palabra y los que dan fruto. O sea, como nosotros que venimos a estudiar la palabra, la entendemos y vamos a llevarnos a los demás. Pero es depende de la semilla, porque habemos diferentes tipos de terrenos, habemos unos que venimos a calentar bancas, entonces esa semilla no es como la de la piedra. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, él se focalizó especialmente, ¿qué tipo de terreno soy yo? Él saca primero qué tipo de terreno soy yo, ¿ok? Otro que me puede decir un principio básico que sacó de lo que acá de la parábola es. Yo creo que también tiene mucho que ver el que siembra, el sembrador. Ajá. Porque si el sembrador, es lo que nosotros discutimos, no está bien convencido de la palabra y en su corazón no está, ¿qué semilla va a dar? Aunque esté por mucho terreno bueno, si el sembrador no sembró una buena semilla, no va a dar fruto. Ok, fíjense que ellos se concentraron en el sembrador. ¿Y en qué tipo de semilla estaba tirando? Fíjense cómo uno va viendo distintas aproximaciones a la misma parábola. Sí. Uno de los principios básicos que usó Jesús en ese momento fue el conocimiento de la gente y cómo Él la implementó para llevar el Evangelio. Él les habló, había muchas personas que estaban escuchando la palabra y eran agricultores. Él implementó este conocimiento básico para que ellos entendieran lo que Él quería decir. Y la catalogó en sembradores, que pasaba con la semilla en donde caía. Fíjense que ellos se concentran en la metodología que Jesús utilizó para poder enseñar una verdad. ¿Ok? ¿Algún otro? Sí. Bueno, okay. Una cosa que nos fijamos aquí era que, desde el principio, dice que Jesús vio la necesidad, se conoció la necesidad, ellos fueron a escuchar la enseñanza de Jesús. Pero a ver que la multitud era grande, es como que dice, cambiar el método en un sentido de hablar de una forma escénica, se pega un laguito. Y al conocer la necesidad, también vio cómo suplir la necesidad. Ok. Acá tiene que ver más con justamente necesidades y acá. Sí, pastor, estaba viendo en esa parábola de Jesús que ahí existen 4 categorías. De esas 4 categorías, yo veo que hay 3 negativas y una positiva. O sea, ¿qué es más difícil para nosotros dejar caer la semilla en buen terreno? Que la mayoría de las veces vamos a encontrar rechazo, vamos a encontrar desprecio, vamos a ver mucha gente que nos van a dar la espalda. Entonces, nosotros como sembradores tenemos que buscar el terreno adecuado para que la semilla caiga en el lugar que debe caer y produzca fruto. Ok, interesante. Acá ellos se concentraron en dónde poner la semilla. ¿Dónde ponerse? 2 más y terminamos. Si yo siembro en tierra buena, pues ahí la planta se me da bien. Quiere decir que la palabra, si yo la siembro, la tengo que seguir alimentando para poder. O sea que tengo que trabajar más el terreno también. Tengo que trabajar el terreno. Sí. Bueno, simplemente yo he razonado que nosotros llevamos la palabra, pero el Espíritu Santo es el que la germina. El Espíritu Santo es el que la hace desarrollarse. Nosotros somos solamente el peón que llevamos la palabra y sembramos la semilla. Queremos dejar al Espíritu Santo que haga el trabajo. Qué bueno. Tenemos 2 más y ya las 2 en estas manos. Bueno, la tercera. Le dejo. La gracia se terminó con la hermana. Acá. Primero tenemos que ver que nosotros tenemos que convertirnos primeramente en el terreno. Nosotros somos el terreno. Número 2, una vez que cayó en buen terreno, ahora nos vamos a convertir en sembradores y posteriormente vamos a hacer la semilla que ha de sembrar. Muy bueno. Fíjense cómo vamos lo vamos haciendo, agregando conceptos. Pastor, quedó establecido de que la semilla no cambió, la semilla fue la misma, el sembrador fue el mismo y que los 3 terrenos tuvieron sus oportunidades. Algo que quedó establecido. Que produjeron diferentes cosas. O sea que la semilla es para todos, pero el terreno es el que finalmente decide si va a ser prosperar o no. Ok. Último. Ese mismo es mi concepto, en términos de que
Pero hay un solo sembrador y una sola semilla. Nosotros no podemos esperar que todas las personas a quien nosotros nos acercamos van a recibir la palabra con gozo, va a dar fruto, se va a ver todas las cosas bien. Tenemos que estar preparados como discípulos, como embajadores de Jesucristo, para nosotros ser responsables de regar la semilla. No somos responsables del crecimiento de la semilla. Muy bueno, es más, la semilla tiene adentro la vida misma. O sea, miren que bueno, todos ustedes tienen un sermón para dar en su iglesia. Pero si siguen los principios hermenéuticos de responder quién, cómo, cuándo, dónde, ustedes tienen un sermón, no necesitan prepararse temas. Es decir, hoy voy a predicar sobre el amor y empiezan a decir, no, usted toma una parábola, la empieza a analizar y la parábola misma le da el sermón. O sea, si ustedes, algunos me conocen acá como predico, yo jamás yo predico un tema, yo predico la palabra, abro la palabra y empiezo que la palabra me vaya guiando por donde Dios quiere que uno vaya. Entonces vamos a ver, ¿cuáles son los personajes de esta cosa? Tenemos el sembrador. El sembrador acá, y voy a algunos comentarios de la hermana Juay lo voy a hacer porque la segunda clase es hermenéutica utilizando la hermana Juay. Entonces uno después de haber leído la Biblia, subrayado, y me encantó acá gente que tiene escrito, hermano, no se puede estudiar la Biblia sin escribir. No se puede, porque usted si no lo lee y después no lo dice, ay, qué lindo lo que saqué de acá, pero después al otro día no lo recuerda. Entonces, si usted escribe sus conclusiones en su culto personal, en sus cosas, usted al otro día ya sabe qué pensó, qué Dios le dio, etc. Una vez que uno leyó, puede ir a la hermana Juay y ver qué la hermana Juay dice acerca de todo esto. Número 1, el sembrador. Primero Jesús, porque Jesús vino a este mundo a sembrar. Y si vemos el contexto de la parábola, como dijeron, muchos eran sembradores, pero los sembradores vivían adentro de la ciudad. Y tenían que salir, ellos estaban seguros en la ciudad y al otro día salían a sembrar la semilla. Por lo tanto, Jesús estaba seguro en el cielo y tuvo que salir del cielo para venir a sembrar con sangre, sudor y lágrimas. Por lo tanto, los discípulos también tenemos que ser sembradores donde tenemos que salir de nuestro marco de seguridad. A mí me era más fácil hoy quedarme en mi casa. Ayer estuvimos con unas reuniones muy lindas allá en la iglesia de Deltona, pero hoy, si fuera por mí, me hubiera quedado en mi casa. Pero yo tenía que salir a sembrar. ¿Se dan cuenta? De salir de la comodidad, de la seguridad, a sembrar. Ahora, que yo salga a sembrar no significa que siempre voy a tener un buen resultado. Y entonces ahora viene la cuestión. Yo puedo ser el sembrador, pero también puedo ser un terreno. Y entonces el primer terreno, la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Cuando nosotros decimos palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? El Evangelio. ¿Y qué quiere el Evangelio? Cuando yo salgo a predicar la palabra, ¿qué predico? ¿Cómo? Muy bien, pero cuando me dicen, me quiero estudiar la Biblia, ¿ustedes qué inmediatamente sacan? Sacan las doctrinas. Hermano, cuando nosotros tenemos que tener tanta relación con la palabra, que cuando alguien me dice, quiero aprender de Dios, usted puede abrir la palabra sin tener guías y doctrinas, es decir, vamos a estudiar esta historia. Y vos fíjate, pongámosle la historia de la mujer adúltera. Y fíjate, y empezamos a mostrarle a él el amor de Dios, que Dios no condena. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te trae culpa? Dios hoy quiere decirte que no te condena. Porque la palabra es toda la revelación de Jesús para que nosotros podamos tener una relación de fe con Él. Para que Él pueda actuar en nuestra vida con poder y amor. Y entonces la persona empieza a decir, wow, yo tengo culpa y yo puedo, ¿querés que oremos? Y usted con una historia le dio arrepentimiento, confesión, perdón, al otro día viene y le dice, vamos a estudiar la historia, por ejemplo, de Abraham. Ayer estudiamos en Deltona la historia de Abraham a la mañana. La historia de Abraham. Y empezamos a ver cómo Abraham comenzó a crecer en la fe, entendiendo y cómo él se fue. Cada vez que se desviaba había problemas.
Y a veces podemos poner solamente Génesis 15 cuando él está atribulado, metido, y entonces dice, pues, ¿tenés algún problema? Dios te pide que salgas afuera y mires hacia arriba. Los que estuvieron ayer lo pueden ver. Miren hacia arriba y cuando tú confías en Dios, Dios te ve como perfecto. ¡Wow! Eso es un estudio bíblico ¿Saben qué? Cuando yo primero estudié teología, mejor dicho, ingresé 3 veces en medicina, pero entre medicina y medicina estudié teología y educación y fui pastor un año. Yo me di cuenta que la doctrina no cambiaba vidas. Y cambié. Y dije, voy a empezar a dar historias de la Biblia. Y cuando las personas, a las 5 historias estaban yendo a la iglesia. A las 5 historias. No le había dado doctrina el sábado y estaban guardando el sábado. Y después le daba la doctrina. Porque dice el versículo, id y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Después la enseñanza viene después. El hacer discípulos es estar ahí, tratando de satisfacer la necesidad del otro, su necesidad matrimonial, su necesidad familiar, su necesidad física, su necesidad bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, y ya tengo que... Los terrenos, vamos a los terrenos. Yo tengo el primer terreno que dice junto al camino. Y el mismo Jesús dijo, son los faltos de entendimiento. ¿Qué es entender? ¿Es una cuestión intelectual? No, tiene que ver con cuando yo estoy demasiado metido en las cuestiones de este mundo me impide muchas veces captar la belleza del Evangelio. Es más, vayan y lean después que dice la hermana White, y ustedes van a ver que ahí dice que ellos no perciben el amor de Cristo, pasan por alto los mensajes de su gracia. Como los pájaros, Satanás pone planes mundanos, excita la crítica, insinúa la duda y la incredulidad. Se espacian en los defectos del que da la palabra. Las personas son sarcásticos con el mensaje, hacen juicios severos, repiten chismes y calumnias. Los hijos de estas personas terminan siendo incrédulos por la actitud despreciante de sus padres. Está hablando de nosotros. Que somos faltos de entender. Venimos a la iglesia y quizás en vez de estar focalizando en qué tiene Dios para mí, salgo y dicen, ¿viste cómo vino fulano? ¿Viste lo que dijo Mengano? ¿Viste cómo se paró fulano? ¿Te diste cuenta lo largo que fue el sermón? Etcétera. Lo que hacen es que eso hace que usted esté playito, llega pero está tan pisoteado el camino que vienen las aves y se las llevan. Entonces la primera pregunta es, ¿soy yo esto? Porque si soy yo esto, quizá voy a sembrar. Porque voy a sembrar cizaña. Segundo cosa, pedregales, superficialidad. No hay un nuevo nacimiento, dice la hermana de Juárez, inclusive Jesús mismo. Dice, las personas son superficiales, hay gozo en el alma al principio, pero depende más de ellos mismos que de Dios. Confían en sí mismos y sus buenos impulsos. No son fuertes. Cuando llegan las pruebas de la vida, se enfocan en ellas y se olvidan de las realidades eternas. O sea, el del pedregal es aquel individuo que no puede echar mucha raíz, porque están... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vienen los problemas de la vida, inmediatamente... Se va a la iglesia. No, es que a veces se quedan en la iglesia, sembrando amargura. Sembrando amargura, porque acá no es cuestión de iglesia o no iglesia, es cuestión de sembrar. El mundo es el campo. No, ustedes porque están en la iglesia no son ni sembradores, ni tienen la palabra, ni son lo perfecto. Por lo tanto, la iglesia, y ese concepto tenemos que romperlo. La iglesia sí me sirve a mí. Es, vamos a decir, los grupos de creyentes congregados que deberían tener el propósito común de dar el testimonio acerca de Dios y vivir la fe y el amor. Pero nosotros hemos suplantado a la iglesia por Dios. Mi deseo no es por Dios. Y la iglesia es un vehículo que yo tengo para crecer y dar crecimiento. ¿Se dan cuenta? Pero no cambiemos los judíos estaban muy bien en la iglesia. Ellos asistían al templo, hacían todos los ritos, tenían todo, iban a la sinagoga, se sabían de memoria todo, pero estaban como sepulcros grateados. No había vida. No había vida. Tercero, entre espinos, las cosas de esta tierra son primarias.
Dice que el que es, vieron que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Estos son los que tienen las cosas en primer lugar y luego Dios. Tengo un seminario sobre eso de 1 hora y media, que así me voy a callar la boca para no seguir con esto. Y tercero, cuarto, digo, viene la buena tierra. Está preparado individualmente. La buena tierra alguien la preparó. Alguien la preparó. Y la preparó antes de tirar la semilla. Y yo digo, ¿acaso es cuando yo me acerco a alguien y estoy buscando cuál es su necesidad, cuál es tu problema, cómo estoy? Ahí estoy preparando. Porque va a llegar un momento que él me va a decir, dame lo que tú tienes, que yo quiero tener lo mismo que tú. Y ahí viene la semilla, que es la palabra, que tiene vida en sí mismo, que tiene poder en sí mismo. Entiende su necesidad, hay fe y amor y produce fruto. Yo ahora les voy a entregar para que ustedes puedan llevarse todas las conclusiones estas, ¿no? Entonces, vamos a terminar con esto diciendo, Jesús salió a sembrar y encontró distintos tipos de suelo. ¿Cómo? No, pues, lo van a tener todo más, lo van a tener. Tipo de suelo y resultados. Paralelos con Jesús. Primero debemos reflexionar si somos sembrador. Fíjense que es lo que ustedes estaban diciendo. Si somos sembradores o estamos en algún tipo de terreno. ¿Ok? Que impide que el Evangelio prospere. Podemos ser o que no entendemos, o que somos superficiales, o egoístas con propósitos primarios de satisfacción propia, o somos parte del buen terreno. Si somos parte del buen terreno, somos también sembradores, como dijeron ustedes. O sea, ¿por qué? Porque yo ahora no solamente produzco frutos, sino que ahora yo también tengo la semilla para esparcirla. Por más que los resultados sean dispares, siempre la labor es trabajar en el terreno y sembrar. Se logra solo con una vivencia plena del Evangelio. O sea, cuando usted vive el Evangelio, no está diciendo, mira, con eso no le voy a sembrar. A ella sí porque me parece que es buen terreno. ¿Se dan cuenta? No. Yo vivo el Evangelio con ella. O sea, yo voy a estar viviendo el Evangelio, el poder de Dios se está derramando, etc. Ella le va a decir, ella que fue el terreno, dice, le voy a preguntar cómo puedo hacer para poder, porque estoy pasando un momento difícil, si él tiene alguna herramienta para ayudarme. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo voy a ir viviendo mi relación con Dios, con todos. Pero no todos van a responder a ese testimonio de la misma forma. Pero yo voy a estar pendiente de quién responde para poder seguir ayudándolo en el crecimiento. Se logra solo con una vivencia plena del Evangelio, conectados a Dios, que es el discipulado, y sirviendo por amor, satisfaciendo necesidades, o mostrando que la fe es el elemento primordial y que posibilita entonces la operación del Espíritu en la vida para llevar fruto. El Evangelio de la Gracia sin tradiciones humanas es el mensaje a proclamar. Usted puede ser vegetariano y lo felicito. Es quizás la mejor dieta, pero ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Usted puede vestirse muy correctamente, modestamente y sencillo, pero ese no es el Evangelio. Usted no se tiene que predicar a sí mismo, ni lo que Dios hizo en usted. Usted predique lo que Dios hizo por todos. Y Dios se va a encargar de hacer en la persona lo que Él tiene para hacer en cada uno. ¿Está claro? Vamos a la mujer samaritana. Vamos a concluir principios que ustedes han sacado de acá. ¿Quién? Jesús. ¿Cómo? Yendo a Samaria. ¿Cuándo? ¿A dónde? En el pozo de Jacob. Para conversar con la mujer samaritana. ¿Por qué? 1. Quitar la barrera del prejuicio. 2. La adoración a Dios no es un lugar sino un espiritual. 3. Presentarse como yo soy. 4. Evangelizar al pueblo por medio de una mujer marginada. La conclusión. Jesús no hace acepción de personas, por eso me aceptó a mí y acepto tomar el agua viva de Él y compartir esa agua viva con los demás. Buenísimo. Tienen un miércoles de noche, acá no va a haber predicación, porque se predica acá. Hermanos, cuando usted
ya vamos dando las manos. Cuando usted empieza a escribir así, usted inclusive después pone cómo, quién, y después viene y no necesita poner todo lo que va a decir, porque usted se acuerda cómo Dios lo impresionó en la mente. Y entonces viene y dice, mira, faltó el predicador. Tranquilo, si usted estudió a la mañana la palabra, usted estudió la mujer samaritana, usted pasa y dice, mire, en un lugar alejado allá por Palestina, Jesús estaba sediento. Y llegó al lugar y dice, ¿quién? Dijo, que Jesús. ¿Con quién? Con una mujer. Tuvo que superar prejuicios. ¿Qué prejuicios tienes tú con los otros? Etcétera. ¿Y se dan cuenta cómo se maneja el asunto? Sí, acá, hermanita. Al principio nos dice que Jesús salió de Judea para ir a Galilea, pero que le era necesario pasar por Samaria. Entonces, antes de irnos a la parábola de la mujer samaritana, nos dice que Jesús está pasando por Samaria, cosa que los discípulos no hubieran hecho. Por eso Jesús lo hace primero, para que nosotros hagamos y Dios nos diga dónde nosotros debemos de impartir la palabra, porque en Samaria sabemos que no eran personas que quizá, o como podemos descifrarlo de esta manera, no, afuera está alguien necesitando, pero yo voy ya voy tarde, voy para la iglesia, el sermón ya empezó, entonces yo no puedo detenerme allá. Pero Dios no. Dios dice que es necesario primero ayudar al que está allá afuera necesitando y que está siendo nosotros utilizados para impartir la palabra. Pero Dios lo hace primero y nos dice primero dónde debemos pasar. Ella se focalizó en quién es tu samaritana. ¿Se dan cuenta? Si yo haría un sermón con lo que ella dice es, ¿quién es tu samaritana? Él pasó y entonces se focalizó, paró para poder satisfacer la necesidad de alguien. La pregunta es, ¿quién es tu samaritana? ¿Quién está a tu lado? Donde tú pases y tienes que detenerte para satisfacer la necesidad. Sí, acá los dos. En esto de la mujer samaritana, el Señor quiere que nosotros veamos las personas que nos rodean. Esta mujer se presentó hostil al principio, pero Cristo fue, y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y que nos guíe a dónde nosotros debemos ir, en qué momento debemos llegar. Y Él llegó a la hora sexta, a las 12 del día, cuando esa mujer iba. ¿Por qué? Porque ella sabía su reposición, iba a la hora que nadie iba. Esa hora fue Jesús. Esa es la parte nuestra, saber a la hora, con la ayuda de Dios, cuándo nosotros debemos llegar. Ella se presentó hostil. Jesús la fue llevando, hasta que le presentó lo que ella necesitaba. ¿Cuál fue el resultado? Ella salió y le dijo a los suyos, vengan para que vean. Ahí se ve el seguimiento de Jesús y lo que hizo esa persona después que Dios le dio la vida. Amén, amén. Muy bueno, muy bueno. Pastor, yo creo que las personas que han hablado han dicho prácticamente todo, pero la parte importante también es la que dice en el texto 39, que dice, y muchos samaritanos de esa ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer que decía, me dijo todo lo que hice. Que eso es la parte nuestra, no indigestarnos con todo lo que estamos aprendiendo aquí para nosotros, sino llevarlo a la práctica a los que lo necesitan, que eso es lo que hizo la samaritana. La samaritana hizo discipulado sin que Jesús le diga, mira, el discipulado es esto y esto y esto. No, cuando yo entiendo lo que Dios me da, el proceso lógico es hacer discípulos, punto, no hay opción. Entonces, si yo no estoy haciendo discípulos es porque algo no estoy entendiendo o algo no estoy viviendo. ¿Ok? Bueno, lo que yo iba a decir fue más o menos lo que el hermano dijo, pero voy a añadir algo más. Ella creyó inmediatamente en Jesús, buscó a su propio hermano, pero lo más interesante que siempre me ha llamado la atención es que ellos fueron lo que muy pocas personas hicieron, que aceptaron a Jesús como su salvador personal. Aceptaron que Jesús era el Dios. Uno más, dos más y... Yo encontré que un principio básico: no debemos discutir con el prospecto o con el candidato a discípulo. La mujer tenía un espíritu de polemizar, de discutir, empezando a decir, bueno, Jesús pidiéndole un favor. Y la mujer dice, bueno, no, tú siendo judío, estás hablando conmigo.
Entonces Jesús luego le dice, si supieras quién soy yo te daría agua de vida eterna. Y la mujer insiste, no tienes una soga, no tienes un cubo o un balde, no tienes agua contigo, ¿cómo que me estás ofreciendo agua? Entonces Jesús todavía va llevándola a despertar su interés, le dice en el versículo 13, cualquiera que le diere de esta agua volverá a tener sed, mas el que le diere del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Entonces la mujer cae en cuenta, ¿no?, que es en términos espirituales, y le dice, dame esa agua. Así que no debemos polemizar, no debemos entrar en temas de doctrina con la otra persona y polemizar, sino llevarlo a Jesús primeramente. Wow, hermano, esto es, yo no sé si están todos con la cabeza lo que están diciendo, ¿no? Pero fíjense cuántos sermones tenemos de un mismo elemento, donde usted puede hacer una serie sobre la mujer samaritana, una serie, concentrándose en lo que Jesús da, concentrándose en las actitudes de ella, concentrándose en todo lo que fueron diciendo todos. Sí, uno más y acá la hermana y listo. Así concluimos, pues tengo la otra clase todavía por delante. Estamos estudiando los métodos que Jesús usó en la parábola de la samaritana. Para mí las palabras más importantes fue cuando Jesús se introdujo a él. Dice, dame de beber. Él no llegó diciéndole, tú necesitas el agua que yo te voy a dar. Él llegó diciendo, pidiendo una necesidad para él. La hizo sentir útil, la hizo sentir. Ella entonces empezó a abrirse, ella misma pidió el agua. Perfecto, perfecto. Lo que él está diciendo es, miren hermanos, fíjense cuánta riqueza. Jesús no dijo, para venir, acá estoy yo, Henry Barrio, adventista, más, estuve dando una clase ahora yo te voy a enseñar a vos. No. Te necesito. Te necesito. Sí, las dos, ella y ella, y se terminó la clase. Bueno, lo que nos llamó la atención fue la parte de que le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. A veces nosotros no creemos que las personas que son de otra religión o que supuestamente no conocen del Señor no saben que Jesús viene. Y ahí es donde está el problema. Ella sí ya sabía que Jesús venía y que iba a venir el Mesías. Y Él se lo confirmó. En la parte también le dice que nosotros, Jesús refiriéndose a los judíos, son los que tienen que llevar el mensaje. Pero nosotros, los judíos no lo hicieron, por eso estamos nosotros aquí. Así que en esta parte, gracias a Dios por eso, cuando Él dijo lo de la ciega, la parte de la ciega es porque el Señor ya tiene a todo el mundo preparado, aunque no sean adventistas o no estén en otras religiones, igual que Jesús, y nosotros lo que tenemos que hacer es recoger. Amén. Es muy importante lo que acaba de decir ella. La mujer estaba esperando al Mesías, y nosotros a veces lo que menos damos es al Mesías, que es la gran necesidad de todos. A veces nos predicamos a nosotros mismos. Cuando la persona está necesitada de un salvador personal que viene a salvarme del pecado, que me puede cambiar la vida, que me puede dar otra perspectiva, etcétera, etcétera. Sí, y ella lo asoció con la siega y la siembra, que también yo quiero ahora terminar con eso. Último testimonio, ella pensaba que era joven. Último testimonio. Yo creo que sacamos muchas conclusiones, el hecho de descubrirnos a nosotros mismos, qué clase de personas somos, pero encontré una verdad que dice, uno siembra y otro cosecha. Así que muchas personas dicen, yo hago mucha obra misionera y no cosecho o no hago nada. Uno piensa eso, hermanos, pero aquí nos está diciendo que nosotros podemos ir a cosechar lo que otro hizo. Perfecto, fíjense cuánta cosa. Vamos a hacer una síntesis, ¿ok? Síntesis. Tenemos, número uno, el acercamiento fue individual. Jesús ha predicado a multitudes, pero la mayoría de los eventos salvíficos fueron individuales. O sea, no hay proceso de evangelismo grupal. El proceso de evangelismo es individual. Versículos 7 y 8, Él llega y ve y comienza el proceso de discipulado. Para eso rompe barreras culturales.
Ella misma le dice, como dijo el hermano, ella misma dice, ¿cómo tú siendo judío, qué me importa? O sea, él no dijo así, pero con su actitud le estaba diciendo, me importa 3 pepinos que sea samaritana. Pero entonces fíjense que nosotros tenemos muchos prejuicios para acercarnos. Si llega el tipo tatuado, llega el tipo con el... no guarda con eso. Pero está acá. Es más, si lo tienes en tu casa, no, si es tu hijo, no lo juzgues por cómo él está en este momento, porque él está necesitando del Mesías, no está necesitando de tus retos para que no se tatúe, que no se ponga el cosito, que no haga esto, no es eso lo que él está necesitando. Tu hijo está necesitando que tú le muestres a Jesús en toda tu vida. ¿Y sabes qué lindo va a ser que él venga con todos los tatús acá a la iglesia? Pero no estamos preparados porque nosotros no somos, te digo, tenemos un modelo distinto al de Jesús. Es más, después llegan los discípulos y se está hablando con una mujer. Eso es inmoral. Inmoral y samaritana, pero a ellos les llama la atención mujer. Yo creo que hasta ese momento no sabían si era samaritana o no, pero dicen que se van acercando y dicen, está hablando con una mujer, solo los dos. Bueno, como lo conocemos, no vamos a decir nada, y se decidieron callarse la boca. Hermanos, yo no te digo que te metas en una situación difícil, porque uno tiene que tener ciertas... Pero ¿saben qué acá está mostrando? Que para dar el Evangelio yo tengo que romper barreras culturales y prejuicios. Yo ya lo he contado en unas iglesias, pero cuando yo llegué por primera vez a Estados Unidos, y cuando llegamos y hay muchos que son pobres, saben que yo amo la iglesia de Fuercita y pasé 11 años ahí. Estoy hablando de mi propia familia, lo que voy a decir, ¿no? Pero me acuerdo que entramos, en Argentina se usan pantalones para ir a la iglesia, las mujeres. Y entramos, mi esposa con pantalones, mi hija con pantalones, y empezamos a ver que todo el mundo nos entró a mirar con una cara. Y recibí un anónimo que habían puesto en un sobre de diezmo a alguien diciendo, ¿cómo puede ser que la esposa de un pastor y sus féminas, porque decía así, sus féminas puedan usar los pantalones y me distraigan de la... Yo le digo, para mí era total, para nosotros era natural, pero ¿saben qué? Fíjense que si yo me hubiera guiado por eso, yo digo, salgo de acá rajando, me voy de acá, no vuelvo nunca más. Pero era pastor, era el pastor, o sea, estaba llegando para dar una misión. Pero fíjense que a veces nosotros interponemos nuestros prejuicios culturales a poder dar una bienvenida afable a alguien que está acercándose a Jesús. Que está buscando. Somos terribles a veces. Hermanos, aprendamos de Jesús. Tercero, Él genera confianza. ¿Cómo genera? Dame de beber. Le empieza a hacer sentir útil a la mujer. Él genera confianza. Jesús no se puso a discutirle a ella. No, porque mira, yo te voy a explicar que nosotros tenemos que vencer nuestras barreras culturales. No. Siguió hablando con ella. ¿Qué importa que sea samaritana? Entonces, Él genera confianza. Tercero, hay un diálogo y despierta el interés y empieza a mostrar que ella tenía necesidades que Él podía satisfacer. Entonces, yo tengo un agua que tú no tienes. Y el día que tomes de este agua va a ser agua viva, que va a saltar para vida. Y ella entonces comienza a cambiar el discurso, empieza a darse cuenta que Jesús está frente a alguien que no es un hombre común, que tiene un mensaje distinto. Y entonces inmediatamente viene cuando a ella se da cuenta, dice, Jesús la confronta ahora con la realidad. Porque las relaciones necesitan transparencia. Y entonces ella le dice, yo también quiero tomar del agua. Bueno, ven, busca a tu esposo. Esperen, vamos a leerlo bien porque esto me encanta como Jesús lo dice. Con mucho tacto, pero con mucho amor. A veces confrontar
no es malo si se hace con amor. Dice, dame de este agua para que no tengas sed ni venga acá para sacar. Y Jesús dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Y le dijo Jesús, bien has dicho, no tiene marido porque 5 maridos tenía y el que ahora tenía no es tu marido. Pero ella ya tenía un vínculo, había generado confianza, ella estaba confiando en él. Y entonces cuando se ve sorprendida con esto, inmediatamente le cambia el tema a cuestiones doctrinales. Ahora vamos a hablar de doctrina entonces, porque esto ya no me está gustando. Y entonces habla de ella. Y acá entonces viene la gran, de nuevo esa tensión entre doctrina y relación versus relación. Ella dice, acá hay que adorar o hay que adorar allá. Le dice, mira, dice, acá no importa dónde, lo que importa es adorar en espíritu y en verdad. O sea, tener una relación tal con Dios que mi vida sea una continua adoración. Finalmente viene la revelación. Dios se revela. Cuando llega esto, dice, yo soy el Mesías. Hay una revelación y entonces se produce después el fruto para vida eterna. Porque ya la mujer era una discípula, porque había encontrado el Mesías. Y fue y le dijo, el que está allá debe ser el Mesías. Y vienen todos. Ese es el proceso de discipulado. Y entonces Jesús hace un llamado a la siembra y a la cosecha. Porque fíjense que dice, miren, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Lo que Jesús está diciendo acá, necesitamos que todo el mundo pueda reproducir esta historia de la samaritana con Jesús. Que los discípulos no entendían. Dice, acá en Samaria, mira toda la gente, todos los samaritanos, vámonos de acá. No. Esto es para todo el mundo. Y como dijo ella, algunos sembrarán, otros cosecharán. Pero el proceso es un proceso sin fin de derramamiento de poder, del poder de Dios. Terminamos esta clase diciendo las conclusiones, ¿ok? Yo les doy ahora, mientras estemos en el recreo, vamos a pasar las 2 clases. El proceso de discipulado es el método, estamos repasando toda la materia, vamos a ver todo el bosque. El proceso de discipulado es el método de evangelismo de Jesús. Es un proceso individual de relación estrecha del discípulo con Dios y del discípulo con otros para que también sean discípulos y tengan relación salvífica con Dios. En el proceso de siembra y esparcimiento de la semilla tendrá diversos resultados según los terrenos en los que la semilla se esparza. Pero el discípulo siempre seguirá sembrando y preparando terreno para que la semilla madure. Es imposible ser discípulo y no sembrar. Es imposible, porque yo todo el día estoy dando testimonio de quién vive en mí. Dios no se puede esconder. ¿Se da cuenta? Si se esconde es porque hay algo que falló en el proceso de discipulado. Soy miembro, pero no un discípulo. Finalmente, como la mujer samaritana, habrá muchas veces que superar barreras que dividen y separan a los seres humanos. El acercamiento a otros debe contemplar distintas técnicas que lleven como objetivo supremo el reconocimiento del ser humano de su necesidad de una relación con Dios por fe que pueda traerle salvación y le pueda traer vida. ¿Vieron qué lindo que es estudiar la Biblia? Sí. ¿Vieron qué apasionante que es? Hoy acá yo aprendí cómo hacer como 10 sermones distintos de las mismas historias. Vamos a orar, ¿les parece? ¿Alguien quiere orar en respuesta a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios? Claro, vamos a orar. Si quieren pongámonos aquí así, no. Santo Dios y Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres el Todopoderoso. Gracias, Señor, porque las verdades que tú has dejado en tu Evangelio son para nuestra edificación y para sembrar tu palabra a los que no te conocen. Bendice a Pastor Barrios con una bendición muy especial. Señor, sigue llenándolo de tu Santo Espíritu para que comparta estas verdades tan sencillas y que podemos aprenderlas, Señor, para compartir con los demás. Bendice a cada persona presente, a cada corazón que ha recibido este mensaje, porque es tu presencia y es tu amor la que quiere llenarnos
de todas estas divinas verdades para usarlas a tu servicio. Amén. Guárdanos en tu paz y en tu amor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Tenemos 10 minutitos de recreo.